Muy buen día, abogado Madrid, un placer tenerlo con nosotros. Lamentamos pues estos índices que se van incrementando mes con mes en medio de una pandemia, de un confinamiento. No se han terminado las masacres, los asesinatos por parte de bandas criminales en nuestro país, a pesar de que hemos estado pues en este confinamiento y al inicio de la pandemia en un confinamiento total. ¿Cómo mira o cómo visualiza para los próximos meses estos índices crecientes de violencia y de percepción de inseguridad de la población hondureña? Muy buen día. Muy buen día, es un gusto siempre estar acá con ustedes y es interesante estos datos que refleja en este momento esta cuarta encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización. Un trabajo que ha hecho el Observatorio de la Violencia con el Instituto Nacional Demócrata, muy interesante, y todas estas percepciones que tiene la población reflejan el cotidiano vivir que tiene cada uno de los habitantes de la República. Y ustedes pueden ver algo muy interesante: el 89.9% de la población tiene un problema de inseguridad. Es algo, ese fenómeno es muy latente, y eso permítame contrastarlo, porque cada índice de percepción que se realiza nos demuestra de que la población no anda totalmente equivocada. Si dejamos ver ese índice de percepción en el contexto, por ejemplo, del informe de impunidad que se dio a conocer recientemente, el 86% de impunidad existe en el país. Y entonces usted contrasta el 89.9 que refleja esta encuesta, entonces los datos realmente coinciden, y es que tanto la realidad concreta de lo que sucede en los juzgados y tribunales y los órganos de investigación es lo que realmente está percibiendo la población. 89.9, 86% prácticamente, que nos dice que la población percibe la situación de violencia de forma real, tal y como sucede. Eso es interesante. ¿Por qué dice la población? Esos 3.000 ciudadanos que fueron consultados en los 18 departamentos, que por eso sienten que el barrio es su espacio más seguro, porque es donde en muchas ciudades los vecinos se organizan, crean sus sistemas de vigilancia propios, hay un nivel de confianza mucho mayor. Y un dato que le quiero adicionar antes de decirle cómo veo la perspectiva para los próximos meses de que resta este año y 2021 también. Algo también que pudimos apreciar en esta cuarta encuesta es lo referente a que dice que el 55% de la opinión de las personas es definitivamente desfavorable en el tema de inseguridad. Y si nos fijamos bien, ese índice también llega a tener una cuestión muy satisfactoria en la percepción que tienen las personas, porque eso sucede en la vida real. En el 2019 hubieron 4.096 homicidios. De esos 4.096 homicidios, solo 875 fueron judicializados, investigados a plenitud y presentado el requerimiento ante los juzgados y tribunales en el país. Entonces, ¿qué implica eso? Solo que hay un nivel de efectividad, ya llegando el expediente al juzgado de letras, de un 54.7%. Mire qué datos tan interesantes. Eso es la efectividad que tiene el sistema en procesar esos casos y que lleguen a una sentencia definitiva, y a los que han ingresado al sistema. Y ese dato coincide con ese 55% de opinión desfavorable que tiene sobre inseguridad de la población. Entonces, prácticamente la percepción que tiene la población a nivel nacional coincide con lo que realmente está haciendo el sistema. Entonces, aquí es un llamado de atención fuerte para los órganos de investigación del Estado, un llamado de atención fuerte para el Poder Judicial también, porque todos los casos que llegan con requerimiento fiscal deben de ser procesados por los juzgados y tribunales de la República, y deben de terminar en un tiempo razonable, que no debe pasar de 4 a 6 meses, como una sentencia condenatoria en los casos en que está debidamente probado, o una sentencia absolutoria en el caso de que haya una defensa legítima y una defensa con todo el debido proceso. ¿Cómo esperamos ver con este panorama que tiene la población en lo que resta en los siguientes meses de 2021, el próximo año 2021 y en estos meses de 2020? Es muy interesante porque vamos a ver al final del año que va a haber una reducción de homicidios
significativa, quizá ande alrededor de unos 600 homicidios menos, pero eso va a ser producto de esta emergencia nacional y esta crisis que hemos tenido producto de la pandemia, que ha obligado también a muchos sujetos activos que cometen delitos a encerrarse y a no lesionar la vida de las personas o la propiedad, etcétera, otro tipo de delitos. Y esto es interesante verlo ahora y verlo desde otro contexto. Varias cosas son detonantes de homicidios y de otros delitos que vienen como con causa. Debe de atacarse fuertemente el microtráfico de drogas, porque ahí es donde se origina una serie de asesinatos que van solo desde muertes individuales, pero también colectivas de personas. A eso debe atacarse fuertemente y ponérsele mucha atención. El tema de la extorsión, a pesar de haber disminuido con el tema del transporte, no quiere decir que las personas, como personas naturales y en los barrios y colonias, dejen de ser sujetos de extorsión. Hay muchos datos que nos han llegado y por parte de los órganos del Estado, que la extorsión sigue golpeando a la clase hondureña y sobre todo también en los barrios y colonias. Y de miras a 2020 debe de trabajarse una estrategia fuerte que ataque estos niveles fuertes de delitos donde se ocasionan por pleitos de territorio en estas actividades ilícitas, y también debe ponerse un ingrediente fuerte en el tema de prevención. Recordemos que los delitos por violencia intrafamiliar y también otras acciones de violación, como es el caso de la violencia doméstica, que es de una ley especial que no tiene penas sino medidas resocializadoras, también ha rebasado los límites en este año que hemos estado en este tema de emergencia nacional. Hay muchos indicadores que el Estado debe de invertir el presupuesto del próximo año en temas de salud, educación y el sistema de justicia preventivo y reactivo. Estamos hablando de un presupuesto mucho menos de lo que hoy ha estado. Debe andar rondando los 200,000 millones de lempiras y debe ir destinado a esos tres rubros fundamentales, porque el tema de la inseguridad y el tema de lo que ha golpeado a la población en estos tiempos de emergencia sanitaria van a continuar en el 2021, y es un llamado fuerte a que donde debe de estar el pilar fuerte de la inversión gubernamental, aparte de salud y educación, debe de ser en la investigación de los delitos, fortalecer y profesionalizar a tanto la Dirección Policial de Investigación, desplegar esos cuerpos ordenados con un análisis criminal efectivo, y también en el Ministerio Público para que haya una dirección técnica de los fiscales más fuerte. Es decir, hay que incrementar el tema de presupuestario para que haya más fiscales y también trabajen de una forma distinta, dándole preferencia a los delitos que más golpean a la población, y el resto de delitos pueden salir bajo otras medidas desjudicializadoras. Abogado, Madrid, nos llama la atención en estos datos que se han brindado, específicamente en dos: la inseguridad o la percepción de inseguridad que tiene la población en los espacios públicos, que a esto es un 55.2%, y en las escuelas y lugares de trabajo un 30.1%, es decir, en espacios abiertos y en espacios cerrados. ¿A qué se debe esta situación, abogado? Bien, en efecto, recordemos que el tema de la inseguridad es un tema que ha golpeado en todos los estratos. A nivel de los lugares públicos, donde podemos apreciar el nivel de inseguridad que se vive, y no solo producto de ahora de la pandemia, en el cual ha obligado a un encierro a todos los ciudadanos, sino aún antes, a inicios de año, ya se veía un fenómeno generalizado, y por eso di dos ejemplos muy puntuales. El tema de microtráfico está golpeando fuertemente diferentes sectores del país, y sobre todo también en los centros urbanos de las grandes metrópolis como Tegucigalpa y San Pedro Sula, que la gente percibe de que en la calle hay pleito de territorios, en la calle hay inseguridad derivado también de otros delitos como la extorsión, hay fuertes temas de inseguridad que la población las percibe, y que en muchos casos, muchas de las personas no han sido víctimas de estos delitos, pero sí en el ambiente se percibe esa situación, porque tal vez un vecino, un miembro de su colonia o de su barrio ha sido afectado por este tipo de situaciones que terminan al final en homicidios o otros delitos contra la vida, que es algo muy fuerte. ¿Qué pasa en los sitios cerrados, donde ahí el nivel de inseguridad baja un poco, pero aún así hay
diríamos que un tercio de la población tiene ese nivel de inseguridad. Y es el tema que recuerde que antes de la pandemia, aún las escuelas habían dejado de ser también sitios seguros para muchos padres. Tenemos mucha incidencia de abuso sexual infantil, en el cual también se daba al salir del centro educativo y al llegar a su casa. La percepción de que hay un índice fuerte, que no es la generalidad, pero también educadores habían transgredido el tema de esa línea entre la legalidad y lo correcto. Y recordemos que el tema de violencia intrafamiliar y violencia doméstica es uno de los delitos, en el caso de violencia intrafamiliar, que más es recurrente en todos los juzgados a nivel nacional. Y al igual que la violencia doméstica, también sus índices de violencia contra la pareja se rebasaron los límites este año, también producto de la pandemia. Y ya venía siendo antes de la pandemia un delito que venía en incremento, y por eso también en muchos de los hogares no sienten seguridad muchos de los encuestados, porque también su problema está a lo interno y es necesario que estos rubros en particular sean atacados. Usted puede ver que acá, por ejemplo, en los grandes centros metropolitanos, Tegucigalpa, Distrito Central y sobre todo en el Valle de Sula, también uno de los delitos más recurrentes que fueron judicializados también fue la violencia intrafamiliar en esos juzgados y tribunales. Todo eso nos llama poderosamente la atención del por qué aún en los hogares las personas sienten un cierto nivel de inseguridad. Abogado Madrid, como usted lo mencionaba, Honduras es uno de los países con mayor presupuesto en el tema de seguridad de Centroamérica, pero también con los mayores índices de percepción de inseguridad y violencia. ¿Es conveniente para este gobierno que esta violencia continúe para seguir militarizando y pues acrecentando estos presupuestos en el tema de seguridad y malversar de una forma u otra estos dineros que al final no dan ningún tipo de resultado para darle seguridad a la población hondureña? En efecto, tal como usted lo menciona, no es justificable bajo ningún punto ningún acto de violencia y tratar de pensar de que la violencia debe seguir para poder justificar presupuestos altos en seguridad y en defensa no es una estrategia correcta. Creemos que como ciudadanos se debe apostar fuertemente a reducir los índices de violencia, y los presupuestos generales de la República estuvieron ya muchos años enfocados al tema de defensa y seguridad, y creemos que ahí hay estabilidad. Ahora, en el 2021, debe de tenerse una mirada distinta en ese presupuesto de ese sector. Debe de volcarse todo encaminado hacia la prevención ciudadana del delito y también volcado hacia lo que corresponde los organismos de persecución penal pública, porque como bien se puede apreciar tanto en los índices de impunidad de homicidios como en esta cuarta encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización, se puede ver claramente que todos los ciudadanos perciben de que hay inseguridad fuertemente y que no hay una efectividad en el sistema, y que por eso ellos sienten cierto nivel de certeza de que no se le da respuesta a las demandas que la población exige. Por lo tanto, en esta readecuación de presupuesto 2020, que aún falta un trimestre del año, y en el año 2021 debe dársele una mirada a los organismos de investigación fuertes del Estado, debe darse una mirada al Ministerio Público, debe darse una mirada al Poder Judicial, porque es algo muy particular que hemos podido apreciar, es que muchas de las personas en Honduras desean que haya una respuesta pronta a su problema que ha tenido que ver con el derecho penal. Si tiene una respuesta pronta, efectiva y con debido proceso, la persona se siente enormemente satisfecha, pero lo que no le gusta al ciudadano es estar años tras años esperando que el sistema le pueda determinar si ellos fueron víctimas, como en efecto así lo sucedió, de un delito, sin encontrar a un responsable directo o a una de las personas que han intervenido como partícipes de cualquier tipo penal. Por lo tanto, ya no se justifican presupuestos altos en rubros donde ya esté estabilizado un cierto nivel de soberanía nacional. Ahora deben ver más allá, hacia la dirección técnica y efectiva del combate a la impunidad y a la inseguridad,
porque recordemos una premisa fundamental que está comprobada científicamente. Cuando el que la hace la paga, cuando el que comete un delito recibe una condena y el sistema es efectivo para poder llevarlo a los juzgados y tribunales, en ese momento hay también una labor de prevención general sobre todos los ciudadanos, en el cual da un mensaje que el que comete una acción fuera de la legalidad va a ser perseguido por los sistemas de justicia y va a obtener una sanción retributiva por ese mal comportamiento. Solo eso permite que los sistemas tengan ese grado de legitimidad y que puedan en el futuro tener una mirada distinta para Honduras en los próximos años. Abogado Kenneth Madrid, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista aquí en 24 Meridiano y darnos a conocer este informe o ampliarnos estos detalles sobre la percepción que tiene el ciudadano de inseguridad, y nos asombra muchísimo que aún en lugares donde deberían ser más seguros, incluso dentro del hogar mismo, la población siente inseguridad pese a lo que usted mencionaba, a todo el presupuesto que se va en seguridad, que se ha ido durante estos años, y lamentablemente la ciudadanía todavía no lo siente así. Muchísimas gracias. Un placer siempre estar con ustedes en 24 Meridiano.